Contexto Financiero. Y sí, cerramos la semana hablando de finanzas con el licenciado Jorge Cepeda Rubalcaba. Jorge, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, hemos tenido un rally últimamente en los mercados financieros. De alguna manera, las resoluciones que se han marcado en política monetaria en Europa fueron parte de este rally, y el que las bolsas hayan estado pues bastante abajo, ¿no? Después del efecto del señor Trump, se espera ahora, que se espera el día 14, el miércoles, que suba el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, un cuartito de punto la tasa. Eso también ya venía estando descontado, ¿no? Y al día siguiente se reúne el Banco de México, que en donde se espera, pues a lo mejor otro cuartito, ¿no? de aumento. Entonces, sí tenemos estas expectativas, así las vamos a tener de manera, digámoslo así, permanente durante el año que entra, porque pues no siempre estaremos viendo y estar preocupados por posibles presiones inflacionarias que se causen producto de las medidas, como te decía, de política económica flexible, muy flexible, de parte de Estados Unidos para incentivar el empleo, ¿no? Entonces todo ello está de la mano el efecto inflacionario paralelo, y por lo tanto el que los bancos centrales estén al pendiente de que no se merme el poder adquisitivo del dinero, y en sí estar aumentando la tasa de interés. ¿Hasta dónde vamos a llegar del aumento de la tasa de interés? Pues es totalmente impredecible, ¿no? O sea, así como es de impredecible el propio plan de gobierno, que aún hoy por hoy no se conoce de parte del presidente electo de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también hablando de cosas más buenas, digámoslo así, para México, en esta semana, el pasado 5 de diciembre, como todo el mundo sabemos, se llevó a cabo la última etapa, la cuarta etapa de la primera ronda de licitaciones de proyectos de parte de Petróleos Mexicanos. Esto es parte, como bien lo sabemos, del proceso de la implementación de la reforma energética, que para mi gusto, en lo particular, va a ser un proceso mediante el cual va a ser muy buen amortiguador en términos económicos contra lo que pudiese pasar, por ejemplo, con la renegociación posible que pudiese haber en el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, y que vaya a traer repercusiones negativas a la economía. Entonces, este efecto de las rondas y, por lo tanto, la implementación de la reforma energética, para mi gusto, va a ser un muy buen amortiguador. Y bueno, se está desenvolviendo en un ámbito ya un poquito más diferente de una mejor expectativa del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque el pasado día 2 de diciembre se reúne la OPEP y acuerdan, en efecto, una disminución en la producción petrolera. Inclusive el día de hoy Arabia Saudita empieza a liderar esa disminución, y eso pues hace que la expectativa de los precios del petróleo se empiecen entonces a tornar favorables. Y si en este ámbito, por ejemplo, se considera que esta cuarta etapa de la ronda 1, apenas vamos en la ronda 1, fue muy exitosa, pues uno de los grandes factores fue precisamente esa expectativa, ¿no? Hay que decir que la cuarta ronda fue en áreas, en campos profundos, ¿verdad? Las demás han sido en terrestres y en aguas someras, pero hablar de una licitación de un proyecto de campo profundo
implica mega inversiones muy fuertes, y hay que decir que también se interesaron pues muchas empresas energéticas petroleras del mundo, en tanto que el 80% de la asignación de estas licitaciones fue de europeos y fue de asiáticos. Eso es algo muy relevante, en donde verdaderamente Estados Unidos tiene que parar la oreja y decir, a ver de cómo te toca, ¿no? O sea, en lo futuro para ver lo que puedas empezar a hacer o redefinir versus México, ¿verdad? Esto es para mí muy relevante. Son aguas profundas, es algo inédito lo que está sucediendo, porque es una implementación que no entre el sector público, que es Pemex, y el privado, por ejemplo, de un megaproyecto del Trión, en donde no se daba, como quien dice, desde 1938. Entonces, esto es muy halagüeño y trae una muchísimo mejor perspectiva en su implementación para el 2017. Faltan otras dos. La ronda 2 tiene 3 etapas. La ronda 2 van a ser la 2.1 van a ser 15 campos de aguas someras, la 1. La 2.2 van a ser 12 áreas terrestres. La 2.3 van a ser 14 áreas terrestres, y se implementa a partir del 12 de julio. O sea que durante todo el año que entra vamos a tener una implementación muy importante de la reforma energética, que, como te digo, para mi gusto va a compensar con mucho el posible efecto negativo que nos traiga en la negociación, principalmente del Tratado de Libre Comercio, que ojalá y no nos traiga algo muy desfavorable. Hasta aquí el comentario. Muy bien, pues bueno, nos quedamos con pendientes, asuntos que sobre todo hay que darle seguimiento muy puntual antes de que termine el año, y seguramente lo haremos en tu compañía. Jorge, muchísimas gracias. ¿Nos dejas un punto de contacto, por favor? Jorge.cepeda@banorte.com. Muchísimas gracias. Que tengas buen fin de semana. Licenciado Jorge Cepeda Rubalcaba, en El Contexto Financiero.